Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar. Bendecida noche para cada uno de ustedes, amados hermanos. Llega otra oportunidad más para juntos leer la bendita palabra de Dios. Y como lo menciono cada vez que tenemos este tiempo, es para reflexionar en la palabra, para escudriñar la palabra y saber qué es lo que la palabra tiene que decirnos en torno a los atributos de nuestro Dios y cómo estos se manifiestan. Y un par de semanas atrás iniciamos hablando sobre la misericordia de Dios y hoy nos corresponde hablar nuevamente al respecto. Pero no podemos seguir adelante, mis amados hermanos, sin antes pedir a Dios la bendición para este tiempo. Previo a ello, yo quiero agradecerle su sintonía, el haberse conectado en esta oportunidad. Mi mayor anhelo es que juntos crezcamos en fe a través de la palabra, que juntos reflexionemos en lo que dice la Sagrada Escritura, y juntos tratemos de acercarnos más al Señor. Entonces, les invito a acompañarme en oración. Padre, gracias por esta oportunidad más en que vamos a leer tu palabra. Queremos reflexionar en ella. Queremos, Señor, que a través de ella tú nos hables. Queremos, Señor, fortalecer nuestra fe al escudriñar tu palabra. Queremos que nuestro nivel espiritual vaya creciendo, que cada día nuestra confianza, nuestra esperanza en sí sea más sólida y que podamos saber siempre
que en cualquier circunstancia de nuestra vida contamos con tu misericordia. Padre Celestial, prospera entonces tu palabra en nuestros corazones. Bendice a mis amados hermanos que se han conectado, a ellos y a su respectiva familia. Te pido tu bendición, pero igual te pido, amado Dios, que me ayudes, me uses solo como un instrumento en tus manos preciosas para que esa palabra tuya pueda ser clara, concisa, sencilla, bendito Dios, y que la podamos atesorar en nuestra mente y corazón y ella nos motive a la acción. Gracias entonces por todo, en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, si ustedes recuerdan, la última semana estuvimos hablando sobre cómo es la misericordia de nuestro Dios y veíamos 4 cosas. Decíamos que es grande, en primer lugar, que es eterna, luego que es grande, que de ella está llena toda la tierra y que emana de Dios Padre. Ahora, mis amados hermanos, yo les invito a leer la palabra nuevamente y nos corresponde en esta oportunidad. La semana pasada hablamos sobre cómo es la misericordia de Dios. Ahora vamos a pensar en las descripciones de la misericordia de Dios. Les invito entonces que me acompañen a leer en Jonás su capítulo número 3, Jonás capítulo 3, de los versos 6 al final, 6 a 10, Jonás 3, 6 a 10. Ustedes conocen perfectamente la historia del profeta Jonás, que él fue enviado a Nínive para indicarle a la gente de esa ciudad que estaban caminando fuera de la voluntad bendita, que su vida estaba inclinada solamente al mal y como consecuencia a ese tipo de vida, el juicio de Dios vendría y estaría destruyendo a la ciudad de Nínive. Conoce la actitud del profeta en primera instancia, huir, pero por segunda vez Dios le llama a él después de una dolorosa experiencia, ahora le llama y lo comisiona nuevamente con el mismo mensaje. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que te diré. Fue y ahora en esta oportunidad sí Jonás estuvo hablando. Pero vea lo que sucede a partir del verso número 6. Jonás 3:6 dice así la escritura: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Esto en forma de duelo, de dolor, de arrepentimiento. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por medio del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino que cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno en su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió
del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios bendiga su palabra. Hablando de la misericordia de Dios, cuando iniciamos sobre este atributo, hablando sobre este atributo, ustedes recordarán que hablamos de el ciego de Jericó, que al escuchar que Jesús andaba cerca de él, empezó a clamar por misericordia. Y él dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y usted sabe perfectamente qué fue lo que sucedió. La semana pasada estuvimos hablando también que una madre, junto con otras personas, iban en un funeral rumbo a sepultar a su único hijo. Ella era viuda, dice la Escritura, era el único hijo que tenía, había muerto y entonces su corazón estaba totalmente destrozado, había muchas lágrimas en sus mejillas. Pero el Señor Jesús dice, al verla, se conmovió, tuvo compasión de ella y le dijo: no llores más. Y luego, en base a su misericordia, Él actuó y con su poder volvió a la vida a este joven. Luego se lo entregó a esa madre. Y podíamos ver entonces que una madre desconsolada, llorando amargamente la partida de su hijo, tuvo un encuentro glorioso con el Señor Jesús, quien le vio con compasión, le tuvo misericordia y obró en su favor, devolviéndole la vida a ese hijo. Se lo entregó a ella y sin duda la tristeza se convirtió en gozo, en alegría, porque así es nuestro Dios, porque así actúa el Señor Jesús cuando ve con piedad a aquellas personas que se acercan a Él. En esta oportunidad ahora vamos a ver que no fue un ciego, que no fue una madre de familia, sino que fue una ciudad completa, la gran ciudad de Nínive, que fue bendecida con la misericordia de Dios al arrepentirse de sus malos caminos, al buscar a Dios en oración, y la respuesta del misericordioso Dios es que se le perdonaba la vida a esa ciudad. Amados hermanos, otro ejemplo entonces de la misericordia de Dios. Y hablando de ese atributo, la misericordia de Dios, hoy nos corresponde ver las descripciones de la misericordia de Dios. Las descripciones de la misericordia de Dios. ¿Cómo es Dios en su misericordia, mis amados hermanos? Pues en primer lugar, la palabra dice que Dios es muy misericordioso y compasivo. Descripciones de la misericordia de Dios. La palabra nos dice en primera instancia que Dios es muy misericordioso y es compasivo. Leemos por favor la palabra en Santiago su capítulo número 5 y el verso 6. Santiago 5, sí, el verso 11. Santiago 5:11 dice de la manera siguiente:
He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Cómo describe la palabra la misericordia de Dios? ¿O cómo describe a Dios que es misericordioso? Lo describe como muy misericordioso y compasivo. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Por qué? Porque en ese sufrimiento se puede ver la mano misericordiosa de Dios obrando. Ya lo mencioné, el ciego de Jericó, la madre de familia en la ciudad de Naín, y ahora leímos que toda una gran ciudad como Nínive fue bendecida por la misericordia de Dios. Entonces, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren, porque es en medio de ese sufrimiento que podemos disfrutar de la misericordia de Dios. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor, óigame, es muy misericordioso y compasivo. ¿Cómo describe entonces la Biblia, la palabra bendita, a través de Santiago? ¿Cómo se describe a Dios? Como muy misericordioso y compasivo. Job tuvo que pasar por días muy sombríos y dolorosos a la vez, pero Dios nunca lo abandonó. Óigame, Job tuvo que pasar por días muy sombríos y dolorosos, pero Dios nunca lo abandonó. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Dios nunca lo abandonó. Y Él dice, no te dejaré ni te desampararé. La promesa para sus hijos también. Nos conviene siempre recordar la compasión inmutable del Señor cuando sufrimos. Si usted está sufriendo en este momento, no olvide que Dios tiene una compasión que no cambia, inmutable, y que usted puede ser beneficiario de esa misericordia. ¿Cómo se le describe entonces al Señor? Como muy misericordioso y compasivo. En segundo lugar, se le describe como clemente y piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia, óigame, y que se arrepiente del mal. ¿Cómo la Escritura describe ahora a nuestro Señor? Y lo hace a través de Job. Job capítulo 4 y verso 2 dice, Job 4:2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo, dice Jonás, sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Qué está diciendo Jonás? Sí, yo lo sabía, Señor. Y eso presenta como excusa. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios
qué clase de Dios, clemente y piadoso, lento en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Entonces, este profeta desobediente, ¿cómo describe la misericordia de Dios o cómo describe a nuestro Dios misericordioso? Pues diciendo que es clemente, que es piadoso, que es tardo en enojarse y de grande misericordia y que se arrepiente del mal. Lo contrario a el mismo Jonás. Jonás no era nada clemente, no era nada piadoso, no era lento para enojarse, sino se enoja porque una calabacera se seca con lo fuerte del sol. Y él sabía, dice, que eres de grande misericordia, lo que a él le faltaba, y que te arrepientes del mal. Acá lo que Jonás quería no era misericordia, no era perdón para los ninivitas. Lo que él quería era castigo. Y hermanos, triste realidad, que hay mucha gente hoy en día que a sus propios hermanos, en vez de tenerles misericordia, andan enojados con ellos y deseosos de que les vaya mal. Recuerde que Jonás era ¿qué? Profeta de Dios. Hermanos, tengamos cuidado entonces. Seamos nosotros también misericordiosos para no caer en la misma situación de Jonás. ¿Cómo se describe al Dios misericordioso? Decimos, muy misericordioso y compasivo. Se le describe como clemente y piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia y que se arrepiente del mal. Pues la palabra dice que si el hombre se arrepiente, va a alcanzar el perdón de sus pecados y por ende la salvación y la vida eterna. ¿Cómo se describe la misericordia de Dios o al Dios misericordioso? Se le describe en tercer lugar como misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Éxodo, leamos por favor en Éxodo su capítulo 34 y verso 6. Éxodo capítulo 34, verso 6. La palabra de Dios dice lo siguiente: y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Cómo se describe aquí entonces a nuestro Dios? Como misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Hermanos, también se le describe como misericordioso en extremo. Misericordioso en extremo. El primer libro de Crónicas, su capítulo 21 y verso 13. Primer libro de Crónicas, capítulo 21 y verso 13, dice de la manera siguiente: entonces David dijo a Gad, Gad era su vidente. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová,
porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombre. Oiga, esto es la experiencia vivida de David. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia. Estaba en un dilema serio. Ruego que yo caiga en la mano de Gad, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. David sabía que Dios es misericordioso en extremo. Usted sabe la historia. Debido al censo que David ordenó para el pueblo de Israel, Dios habló al vidente de David, o sea, Gad, para que le indicara a David que él tenía que elegir ese castigo por haber hecho el censo. Y le dice: Dios habló al vidente de David para que indicase a David que él debía elegir su castigo. ¿Y cuáles eran los castigos que se pusieron en frente de David? Bueno, primero, 3 años de hambre para todo el país. ¿Quieres 3 años de hambre? ¿O quieres 3 meses ser derrotado por tus enemigos? La tercera opción: o 3 días la espada de Jehová. Oiga, David escogió caer en manos de Jehová. ¿Por qué? Porque David sabía perfectamente que Dios es misericordioso en extremo. Y dice: que caiga yo en la mano de Dios, me va a ir mucho mejor que caer en manos de los hombres. Qué interesante. Cuando el hombre peca, es más fácil ser perdonado por Dios que perdonado por los hombres. Yo no sé cuál sea su experiencia en este sentido, pero a veces nosotros le fallamos a nuestro Dios. Hacemos cosas contrarias a su voluntad. Pero cuando eso ha sucedido y hemos clamado a nuestro Dios, de seguro Él nos perdona. Y la palabra lo dice, 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso lo sabía David. Y Él lo hace en base a su misericordia. Pues a veces, hermanos, cuando nosotros le fallamos a Dios, es más fácil que Dios nos perdone y que no nuestros semejantes. De repente usted falla en familia y es más fácil que Dios le perdone que la misma familia. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano es duro, es vengativo, es rencoroso. Pero el corazón de Dios es afable, es misericordioso, es cariñoso. Y por eso se nos presenta el caso de aquel muchacho que se va de la casa de sus padres, habiendo exigido su herencia. Él se va. Y después de sufrir las consecuencias de su rebeldía,
se da cuenta de su situación, se arrepiente, se levanta y viene con la intención de decirle al papá: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, por favor hazme como uno de tus siervos, de tus sirvientes, de tus trabajadores. ¿Y qué pasó cuando él tomó esa actitud? Viene de vuelta a casa. ¿Y cómo estaba el papá? Con los brazos abiertos, esperándole. En base a su misericordia estaba esperando ese momento del arrepentimiento de este joven. ¿Para qué? Para abrazarlo, para darle un beso, para cambiarle su vestimenta, para recibirle en casa con gozo, con fiesta, con alegría. Usted sabe que así sucedió. Pero ¿qué pasó con el hermano mayor? En vez de alegrarse, en vez de gozarse que su hermano había vuelto, estaba enojado. No quería participar de la fiesta y estaba ¿qué? Resentido, con amargura en su corazón. Y eso se lo dice al papá. ¿Y qué le dice el papá? Hijo, tu hijo, este hijo mío, tu hermano, había sido muerto y ha resucitado, se había perdido y es hallado. Y tú no tienes por qué quejarte, porque acá en casa está todo a tu disposición. Si no tomaste el becerro gordo para hacer fiesta con tus amigos, en otras palabras, fue por lento, porque lo tenías a tu alcance, a tu disposición. Pero a veces olvidamos todo lo que Dios nos da por tener un corazón rencoroso. Así que, amado hermano, por favor, si alguien en la familia le ha ofendido y se ha arrepentido, le ha pedido perdón a Dios, de seguro Dios le ha perdonado y sin duda le ha pedido perdón a usted. ¿Por qué no ha perdonado? ¿Por qué esa dureza del corazón? Acá David sabía que era preferible caer en manos del Señor, de Dios, porque sabía él que nuestro Dios es misericordioso en extremo. Caso contrario sucede con los seres humanos. ¿Cómo se describe entonces la misericordia de Dios? En quinto lugar, la misericordia de Dios fue una de las cosas por las cuales más alababan al Señor. El Salmo 136, Salmo 133, sin duda el tiempo no nos va a permitir leerlo, pero es un salmo precioso que tiene 26 versos y cada verso termina diciendo: porque para siempre es su misericordia. Leo unos cuantos de ellos. El Salmo 136, verso 1: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. Y la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia, etcétera, etcétera. Sigue hablando este salmo de la misericordia de Dios, porque para siempre
es su misericordia, mi amado hermano. Disfrutemos entonces el saber que somos hijos de un Dios misericordioso que se compadece de nosotros. ¿Por qué? Porque es muy misericordioso y compasivo, porque es clemente y piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia, y que se arrepiente del mal, que es misericordioso y piadoso, que es tardo para la ira, que es misericordioso en extremo, que esa misericordia de Dios es una por las cuales se alaba constantemente a nuestro Dios. Dios le bendiga y gocemos el saber que esta misericordia está al alcance nuestro. Oremos. Padre Santo, gracias porque eres misericordioso, porque para siempre es tu misericordia y tu fidelidad por todas las generaciones. Oh Dios eterno, te alabamos, te exaltamos, porque grande es tu misericordia para nosotros, tus hijos. En base a esa misericordia yo pido por mis amados hermanos que están conectados en esta oportunidad, por ellos y su respectiva familia, para que tú les ayudes. Conoces de sus luchas, de sus necesidades, de sus penas, de sus angustias, pero gracias porque tú, en tu grande misericordia, te compadeces de los tuyos y vas a ayudarles, vas a auxiliarles. Yo pongo a cada uno de mis hermanos con su respectiva familia en tus manos poderosas para que les ayudes, les bendigas, pero también para que suplas, para cubrir cualquier necesidad que se tenga en familia, porque tú eres bueno, porque tú eres grande y tu fidelidad para siempre. Dios eterno, y como toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de tu parte, por ello yo a ti clamo pidiendo que bendigas y ayudes a mis hermanos proveyéndoles lo que necesitan. Y sobre todas las cosas, que se genere en nuestros corazones gratitud a ti, confianza en ti, acercamiento en ti. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Prospera tu palabra en nuestros corazones. Lo suplico y lo agradezco en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, amados hermanos, por su atención. Que Dios les bendiga. Y si Él nos presta la vida, será en una próxima oportunidad. Ahora, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Feliz noche para cada uno de ustedes. Amén.